Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast de Semilla de Mostaza. Mi nombre es Miguel Tejada y es un gusto que puedas acompañarme en esta hora. Así es que, adelante, comenzamos. Y bueno, en esta ocasión quiero que reflexionemos un poco siempre en los evangelios, siempre bajo el concepto del reino, de cómo puede obrar en nuestras vidas y cómo se puede manifestar en las vidas de los demás. Hoy quiero que nos enfoquemos en una parte muy conocida también. Y esto tiene que ver con la parábola de los talentos. Y esta la encontramos en Mateo 25:14. Y vamos a leer porque sí es alguito. Y dice de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue muy lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que todos hemos escuchado ya esta parábola más de alguna vez y realmente hay algunos puntos importantes en los que quiero que podamos reflexionar en esta hora. Y el primero es que esta parábola Jesús la toma como una referencia directa al reino. En el versículo 14 podemos ver que él dice que el reino es semejante y empieza a narrar toda la historia. ¿Qué significa esto? Que podemos compararlo directamente al reino de los cielos en la actualidad y nosotros como sus hijos, en esta analogía somos sus siervos, los siervos de ese Señor. Eso quiero como que sea lo primero que quede claro, ¿sí? Esto puede tener 2000 años de antigüedad, puede haberse contado hace mucho, pero tiene exactamente la misma vigencia. ¿Por qué? Porque los principios, las bendiciones y todo lo relacionado con el reino aún permanece. No ha cambiado. El reino es el mismo y cada día la idea es que se puede expandir más en la vida de las personas. Y es por esa razón que yo creo de que Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos da responsabilidades. Y aquí es donde quiero comenzar. Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, nos ha brindado ciertos talentos, nos ha brindado ciertos dones, dones en el espíritu, dones que nos pueden ayudar a extender el reino y estos dones conllevan ciertas responsabilidades también, como podemos ver en esta parábola. Ahora bien, creo que esto todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado. Hay un punto que sí me llama mucho la atención. En el versículo 15 vemos que les entregó a cada uno, pues a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1.
Pero me llama mucho la atención lo siguiente. Dice que a cada uno le da conforme a su capacidad. Ahora, no dice, ojo, esto es muy importante porque yo durante mucho tiempo lo creí. No dice que ellos nacieron así. No, hubo un proceso. Su señor estuvo con ellos durante un tiempo, probablemente los enseñó, probablemente aprendieron muchas cosas de él, pero dice en un momento el Señor se fue lejos y los llamó y les entregó sus bienes. Y dice de que a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Es decir, que él sabía que el que le dio 5 talentos los podía manejar, al que le dio 2 igual y al que le dio 1 igual. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿A dónde quiero llegar? Ninguno de nosotros vamos a recibir un don, un talento, una responsabilidad que no podamos administrar. Eso quiero que te lo quedes bien claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que se subestiman a sí mismas y dicen, no, es que yo no sé en qué soy bueno, es que yo, ¿cómo voy a poder predicar la palabra? ¿O cómo voy a poder ayudar en esto? ¿Cómo voy a poder servir en este ministerio? Déjame decirte que tú tienes un talento, que tú tienes un don que te ha sido dado por Dios y Dios te lo ha dado porque tú tienes la capacidad para poder administrarlo, para poder multiplicarlo. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto que quiero tocar en esto es que Dios conoce tu capacidad. Y la capacidad no solamente radica en el talento, la capacidad radica también en la preparación. Tal vez tú estás pensando, ¿por qué esta persona puede hacer esto? ¿O por qué esta persona se le ha sido otorgada esta responsabilidad? Pero quizá lo que tú y yo no sabemos muchas veces es cuánto se ha tenido que esforzar esa persona, cuánto ha tenido que trabajar para que llegue un punto en el que Dios le diga, ok, tú tienes esta capacidad, aquí tienes estos talentos, tú tienes esta capacidad, aquí tienes esta responsabilidad. Y quiero llegar a ese punto. Dios nunca nos va a dar algo o Dios no nos ha dado algo como sus hijos que no podamos administrar, que no podamos conllevar y que no tengamos esa capacidad. Eso es lo que quiero que te quede claro. Aquí no dice que ellos nacieron así. No dice que ellos nacieron con dones, no dice que nacieron con esos talentos, no. Dice de que el Señor se fue y que les entregó sus bienes. Ese es otro punto. Nuestros talentos, nuestros dones provienen de Dios. No es que nosotros los merezcamos, no es que nosotros eh, por ser buenos los tengamos, o no es que nosotros simplemente hayamos nacido así, no. Esos talentos que tú tienes, que yo tengo, provienen de Dios, provienen de su misericordia y de su amor, y están puestos en nuestras vidas para la disposición del reino, para que pueda el reino expandirse, porque te lo repito, no, yo no lo enfoco en el diario vivir en el sentido de la capacidad que sea que tú tengas para hacer dinero o la capacidad que tú tengas para convencer a las personas, no yo le doy un enfoque directo en el reino, porque dice la parábola al comenzar, porque el reino de los cielos es como un hombre y empieza a contar la parábola. ¿Sabes? No estoy diciendo que tú no puedes usar tus dones, tus talentos, eh, para poder crecer en tus áreas personales o en tu área de trabajo, o en tu área de estudio. Claro que sí, pero lo ideal o el punto de todo esto es tus dones, tus talentos a servicio y a disposición del reino. ¿Por qué? Porque te han sido dados conforme a tu capacidad para que los puedas multiplicar. Y quiero que quede claro eso. Y disculpa que te lo esté repitiendo a cada momento, pero ojo, no es que no te subestimes, no es que tú hayas nacido así. No, aquí depende de tu capacidad, depende de tu esfuerzo y así es como tú puedes recibir dones, así es como tú puedes recibir talento, así es como también vas a recibir responsabilidad. Y continuemos. Dice que, bueno, el que le dio 5 talentos, ¿no? Lo multiplicó, el que le dio 2 talentos también, pero el que recibió un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, escondió ese talento. ¿Cuántos de nosotros no estamos enterrando lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros no estamos escondiendo las herramientas? Porque yo veo aquí algo importante y es que todos tenemos un papel en el reino. Todos
tenemos un rol que seguir, pero muchos no lo estamos siguiendo, muchos lo están ignorando, muchos lo están escondiendo y están dejando de brillar. Aquí dice que lo escondió en la tierra y dice que después de mucho tiempo, esto tiene que ver cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Esto tiene que ver cuando el Señor regrese. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado, con sus dones, con los talentos, porque no va a haber excusa, Señor. Yo no podía, no. Dice acá que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Está en nosotros el poder crecer. Y no quiero alargarme como mucho en la historia, porque no es esa la idea, pero dice de que el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que recibió 2 también ganó otros 2. Y yo cuando veo esto y lo enfoco, yo veo un principio de un trabajo en el tiempo, ¿sí? Porque dice de que no sabemos cuánto tiempo tardó el Señor en venir en esta parábola, pero por lo que se logra intuir fue mucho tiempo. Y no es que ellos vinieran y al siguiente día fueron y ya tenían 5 talentos más o ya tenía 2 talentos más. No, sino que también esto muchas veces se trata de poder multiplicar, poder duplicar lo que Dios nos ha dado, pero a través de un esfuerzo en el tiempo. No creas nunca que las cosas pasan de la noche a la mañana. No creas que los resultados van a llegar al siguiente día, la siguiente semana. Puede tardar mucho tiempo, puede tomar meses, pero no tenemos que desistir. Tenemos que seguirnos esforzando, tenemos que seguir trabajando porque, sabes, tenemos la capacidad para poder hacerlo. Dios no te va a dar algo, no te va a dar un don, un talento que no vas a poder usar, que no vas a poder desarrollar. Y dice acá que después de mucho tiempo ya se habían logrado duplicar, es decir, ellos habían logrado crecer, ellos habían logrado expandir su capacidad. Si no, ¿cómo me explicas que les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Está dándoles todavía más responsabilidades. Pero ¿qué pasa con el siervo de un talento? Dice, ojo, que llegando el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sabes, a mí, cuando me pongo a pensar en esto, digo, o sea, él no hizo nada. O sea, literal, él vino, escondió su talento, lo dejó en la tierra a la intemperie. O sea, cualquiera pudo haber llegado y lo pudo haber encontrado. Y él se desligó de eso y se olvidó de ese talento. Ponte a pensar en eso. O sea, él llegó, lo enterró y no sé qué hizo en todo ese tiempo, no sé qué hizo con su vida en ese momento, pero ese talento pasó oculto y él se desligó. Y muchas veces eso es lo que le pasa a la gente. Muchas veces eso es lo que nos puede pasar si no tenemos cuidado. Nos podemos desligar de la responsabilidad y del talento que Dios nos ha dado y podemos perder el tiempo en otras cosas. Y aquí yo esto, cuando yo leo esto, yo lo leo como una excusa. Si te soy muy honesto, lo leo como una excusa y también lo leo como una persona que realmente no conoce a Dios. ¿Y por qué lo sé? Fíjate bien lo que dice. Versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Está tocando 2 puntos. Le dice, tú eres un hombre duro y también ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dice que tuvo miedo, pero dice que cuando el Señor le respondió en el versículo 26, 25-26 de Mateo, le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Tú escuchas que Él le dice, ¿sabías que era duro? No, si te das cuenta y lees cuidadosamente, su Señor omite esa parte. ¿Por qué? Porque su Señor no era así. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es súper duro, que Dios es, no sé, está muy lejos, que Dios es aquí, que Dios es allá, pero es porque no lo conocemos como deberíamos. Y por eso es que el Señor se encarga de decirle, sí, eh, yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, pero es porque yo te he dado la capacidad para que tú puedas hacer eso. Pero duro, duro yo, ¿sabes?
muchas veces pensamos que Dios nos va a castigar de una forma muy cruel, de una forma muy dura, y mejor decidimos, no, yo no voy a hacer eso porque tengo miedo que sirva y que me equivoque y que Dios me castigue, y empezamos a tener otro tipo de ideas. Y yo te quiero decir esto, puede que tú seas de ese extremo y desperdices tu talento y lo entierras, o puedes que sea el otro y digas, no, es que Dios es amor y yo voy a servir y Dios ya sabe, ¿verdad? Que yo me trato de esforzar y quizá lo voy a hacer todo chambón o bueno, que si decimos aquí en El Salvador, pero tal vez digas, lo voy a hacer así como a desgana, lo voy a hacer así solo por hacerlo. Y eso tampoco le agrada a Dios, porque entonces no estás tratando de duplicar, no estás tratando de trabajar tu talento y tu responsabilidad conforme a la capacidad que Él te ha dado. Y podemos cometer ese error y como esta persona venir y tener una mentalidad equivocada de Dios. Cuando sabemos que Dios es amor, pero la palabra también dice que es fuego consumidor. No te estoy diciendo que todo es fiesta, pero tampoco te estoy diciendo que todo es un cuartel general o algo del ejército. No, hay un equilibrio. Y dentro de ese equilibrio, dos siervos lograron duplicar sus talentos porque conocían a su Señor, lo conocían y sabían que si Él les había entregado esas cantidades era porque ellos las podían duplicar. Pero hubo un siervo que no conocía a su señor. No sé cuántos años convivieron, no sé durante cuántos años fue su siervo, pero no lo conocía, no lo conocía. Y el miedo se apoderó de él. Al final, como te digo, no sé si eso es una excusa porque el Señor le dice que siervo malo y negligente, es decir, que no obedeció. Y yo te quiero decir esto en esta hora. Tú tienes un talento, tú tienes un don, y tienes la capacidad para poder duplicarlo, para poder desarrollarlo a lo largo del tiempo, no de la noche a la mañana. No te preocupes si no pienses en eso, no te decepciones si no ves los resultados al siguiente día, no, a lo largo del tiempo, solo esfuérzate y no tengas miedo, solo esfuérzate y tampoco te relajes, no permitas que ver lo que es especial, ver lo que es sagrado, ver lo que le pertenece a Dios como algo común. No lo permitas tampoco, sino que trata de esforzarte, porque al final le dice, por tanto, deberías haberlo por lo menos dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por lo menos hubieras hecho algo, pero al final él lo decidió esconder. No escondas tu talento, no escondas el don que Dios te ha dado para poder expandir el reino. Dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto puede sonar muy duro, ¿no crees? Le será quitado y al que tiene más se le dará más. Pero ¿sabes por qué sucede? Porque tiene la capacidad para poder recibir más. Y no se han quedado estancados, no ha escondido su talento. Y esto es así. En la riqueza, tú ves las personas que son millonarias siguen haciendo más y más y más dinero. Y las personas que son pobres, lastimosamente por su mentalidad, muchas veces por su capacidad, no logran salir adelante. Y te digo, suena duro, pero es la realidad. Dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Pero es muchas veces por eso, porque no hemos desarrollado esa capacidad o simplemente no queremos tenerla. Y te cierro esto con un ejemplo, ¿sabes? Esto de las responsabilidades es algo muy importante. A mí me gustan mucho los deportes y te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta ver el tenis, de repente un poco el voleibol. Y yo he notado esto, cuando en el fútbol es un juego en equipo y llega un partido importante, un partido clave, hay jugadores que son los más talentosos, hay jugadores que son las estrellas de sus equipos. Y cuando llega ese tipo de partidos, hay un dicho que dice, o hay una frase que dice que le quema el balón, es decir, que cuando están ese tipo de partidos y se ponen nerviosos, quizá de repente se esconden, no se muestran para recibir la bola, no buscan encarar o hacer algún regate, es porque tienen el talento, pero tienen miedo. Mientras que ese tipo de jugadores estrella, tú le das el balón y buscan hacer jugadas, buscan mostrarse, tratar de recibirlo, aunque le peguen patadas, etcétera, pero saben que tienen el talento, pero saben también que tienen una responsabilidad de echarse su equipo al hombro. Y así pasa también en esto.
tenemos una responsabilidad. No nos escondamos, que no nos queme el balón, sino que todo lo contrario, mostrémonos y busquemos más de Dios para poder servir, para expandir el reino. Así es que ese ha sido mi mensaje. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y que sobre todo te pueda retar a que puedas explotar tu talento, que puedas explotar esa responsabilidad porque tienes la capacidad. Si no, Dios no te lo hubiera dado, porque Él no te va a dar algo que Él sabe que tú no puedes sobrellevar, que tú no puedes administrar. Así es que este ha sido el episodio de hoy. Te pido que eh, pases y te eches un vistazo ahí en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Puedes buscarnos como Semilla de Mostaza y también puedes escuchar este podcast en Spotify o también en YouTube. Así es que ha sido un gusto, una bendición. Espero que nos podamos escuchar la próxima semana y hasta luego. Que Dios te bendiga.